Cristo Jesús. Y lo que le está diciendo el Señor le dice: no te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales de la raíz de Abraham, a los judíos, dice, a ti tampoco te perdonará. Versículo 22, mira pues, hay dos cosas aquí de Jehová, hermanos: la bondad del Señor, pero también la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, judíos que se quedaron en el camino, pero la bondad para contigo. Pero ¿qué dice? Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú, gentil, también serás cortado. No está hablando de un cristiano que pierde su salvación. Está hablando de grupos étnicos, judíos y gentiles. No confundamos, porque aquí estos pasajes, hermanos, mucha gente lo ha malinterpretado y por eso dice: ahí está, ya ves, Dios te va a cortar y vas a perder la salvación. No está hablando de Pancho y María y Canuta y Rogelio y quién sabe qué. Está hablando de grupos étnicos con respecto a o aceptan la gracia de Dios o la rechazan. Israel endureció su corazón y realmente fueron desgajados. ¿Por qué? Pues ellos, hermanos, el día de hoy, pues no aceptan a Cristo Jesús. Si se mueren, van a la condenación eterna. Y nosotros, por purititita fe, pero no vamos como gentilismo a jactarnos, porque caeríamos en el error de ¿quién? De los judíos, que ellos pensaban, porque eran judíos, somos el pueblo escogido de Dios, estamos bien con Dios. El día de hoy existe gente así, judíos y católicos, decir: soy católico, estoy bien. Soy cristiano en el sentido de pertenezco a la religión cristiana, entonces estoy bien. Y no, eso es un error. No estás bien por practicar una religión, ni siquiera porque estás bien delante de Dios porque asistes a una iglesia cristiana. El cristianismo no salva. Salva a Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces, lo que le está advirtiendo es precisamente eso. Mira las dos cosas de Dios, la bondad de Dios, y al mismo tiempo mira la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en su bondad, porque de otra manera tú también, gentil, pues no vas a ser salvo. Y versículo 23, y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad. ¿Quiénes? Las ramas que fueron desgajadas. Los judíos, hermanos, que son cabeza dura, que son necios, que no creen que Jesucristo es su Mesías. Aún ellos, si no permanecieran en incredulidad, ellos serán injertados. ¿A qué? Al olivo bueno, que la raíz es Abraham. Una vez más van a ser injertados. Dice: pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, hermanos, lo arrancaron del olivo silvestre, y en contra de naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos? Las ramas que fueron desgajadas, hermanos, que son ramas naturales. Sí, es verdad, fueron desgajadas, pero son ramas naturales. Y el gentil no es rama natural. El gentil es del olivo silvestre, ¿cierto? Dice: cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo. Porque no quiero, hermanos, que ignoren este misterio, para que no sean arrogantes en cuanto a ustedes mismos. Pablo a los gentiles, hablando de los judíos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, porque hay un remanente escogido, hermano, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. El último gentil que va a aceptar a Cristo Jesús antes del tiempo de Dios, que empiece el plan final la etapa final del plan de Dios, hasta que entre los judíos que van a decir: sí, Señor, me arrepiento, y confían en Cristo Jesús. Y luego todo Israel será salvo. Todo no indica que aún los que dicen que Jesucristo fue un judío loco y los que se burlan
de los judíos que se burlan de Jesucristo. No, todos igualmente por la fe. Por la fe. Viene arrepentimiento de judíos por la fe. Y esto viene, hermanos, en el fin. Porque cuando venga Jesucristo del cielo y va a venir a poner sus pies allá en Jerusalén, el mismo Jesucristo, muchos judíos se van a arrepentir, van a llorar. Zacarías dice, mirarán al que traspasaron. O sea, van a decir, entonces, Señor Jesucristo, tú eras nuestro Mesías, nuestro enviado, y se van a arrepentir muchos. Muchos van a seguir duros de corazón. Porque recuerden, el mismo sol que derrite la mantequilla endurece el barro. El mismo mensaje de la gracia de Dios derrite el corazón humilde y endurece el corazón del soberbio. Por eso hay gente que cuando le predicas el evangelio se arrepienten y lo reciben con fe. Pero hay gente que se ponen más duros en su corazón. Con el mismo mensaje de la gracia de Dios. Háblales del amor de Dios, háblales de la gracia de Dios. Y endurecen su corazón, se ponen más duro porque no quieren humillarse delante del Señor. Como está escrito, versículo 26, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. La impiedad de Jacob es precisamente esta rebeldía del pueblo de Israel, hermano. Versículo 27, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Versículo 28, así que en cuanto al evangelio, esta gente, hermanos judíos, son enemigos por causa de ustedes, gentiles. Pero en cuanto a la elección, esta gente, dice, son amados por causa de los padres. Porque irrevocables son los regalos o los dones o las dádivas y el llamamiento de Dios, irrevocable. Dios lo prometió, Dios lo dijo, hermanos, y Dios lo va a cumplir. Pues como ustedes también en otro tiempo eran desobedientes a Dios, pero ahora han alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Le habla el apóstol a los gentiles, ¿cierto? Ustedes antes eran, también en otro tiempo eran desobedientes a Dios. Pero ahora ustedes gentiles han alcanzado misericordia. ¿Por qué? Por la desobediencia de ellos. Así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia que se les concedió a ustedes gentiles, ellos también alcancen misericordia. ¿No les parece esto tremendo de la sabiduría de Dios, hermanos? Sabiendo lo que iba a suceder, sabiendo cuántos de los judíos de su pueblo iban a endurecer su corazón, pero el Señor ya tenía planeado el Cristo Jesús, el Mesías. Sí, van a endurecer su corazón, pero yo voy a enviar a Jesucristo, a mi Hijo, al Mesías, para que sea por fe. Voy a tener misericordia de ellos que no conocen a Dios. Pero si extiendo misericordia a ellos, al extender misericordia a ellos, entonces también le voy a extender misericordia a los del árbol natural, olivo natural, que se rebelaron. Voy a tener misericordia. Versículo 32, porque Dios sujetó a todos en desobediencia. Judíos y gentiles. Gentiles, pues rebeldes, no tenían ley. Los judíos con la ley no pudieron. Pero Dios, dice, sujetó a todos en desobediencia. ¿Para qué? ¿Para mandar a todos al infierno? ¿Para qué, hermanos? Para tener misericordia de todos. Y el versículo 33, hermanos, el apóstol dice, oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios, 6 e inescrutables sus caminos.
El mismo apóstol llega a un punto que dice: wow, Señor, Dios, qué bueno eres. ¡Qué plan, Señor! Solo tú, Dios, pudiste haber pensado y diseñado un plan así de grandioso para la humanidad. Porque ¿quién ha entendido la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio él primero para que le fuese recompensado? ¿Quién le dio a él primero para que fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hay esperanza para todo ser humano. Entonces, cuando estoy pensando en esto, hermanos, hablando del pueblo de Israel, cómo endureció su corazón, cómo Dios en su preciosa gracia y amor diseñó ese plan para bendecir a los incrédulos. Y el día de hoy hay esperanza. O sea, pensando ya ahora, quiero pensar en cada individuo, cada cristiano. Nunca queda fuera de la gracia del Señor. El día de hoy, individuo, si tú no te has arrepentido, no hay manera que Dios te rechace. No hay manera que Dios te va a rechazar. Jesucristo dijo: el que a mí viene, yo no le echo fuera. Y tal vez el incrédulo puede decir: no, Dios, yo me he portado muy mal. Y Jesucristo sigue diciendo: yo no te echo fuera. Y el incrédulo dice: oh no, Dios, tú no sabes cuánto daño he hecho, Señor. Tú no tienes idea de cuánto he pecado. Y Dios dice: sí, yo te conozco, yo te formé en el vientre de tu mamá. Y yo te he visto desde que naciste hasta el día de hoy. Yo vi todo lo que tú has hecho. Pero yo no te echo fuera. Imagínense, hermano, al incrédulo: pero yo maldije el nombre de Jesucristo. Cristo dice: yo no te echo fuera. Pero yo dije maldiciones. Y pienso en mi papá, que él maldecía a Dios, y mi papá alcanzó misericordia y se arrepintió. Imagínense a la gente no cristiana. Ahora piensen en un hijo de Dios. Si has tropezado, si te ha faltado la fe, te has desilusionado, has pecado, y tal vez piensas: Dios nunca me va a aceptar. No hay manera de que Dios deseche a uno de sus hijos que son santos, limpios, sin mancha, perfectos y sin pecado. Ese es un hijo de Dios. No hay mancha de pecado en nosotros. No hay mancha de pecado en los hijos de Dios. No porque te lo mereces y no por tu comportamiento, sino por tu fe en el Hijo del Señor. Por tu fe. Si merecías la muerte, yo también. Y fuiste sentenciado. Muerte, ese es el castigo. Esa es la sentencia. Muy bien merecido lo teníamos. Pero alguien vino en la historia de la raza humana y dijo: yo voy a morir por ustedes, por todos ustedes, por el homosexual, por el borracho, por el adúltero, por el pornográfico, por el mentiroso, por el lascivo, por el mujeriego, por el criminal, por el asesino, por el mentiroso, por el egoísta, por el orgulloso, por el avaro, por el codicioso, por los políticos. Cristo dijo: yo voy a morir. Él vino, apareció en la historia de la humanidad
para perdonar nuestros pecados. Pero al tercer día, hermanos, recuerdan, resucitó de entre los muertos. ¿Para qué? Para ofrecer toda la provisión de Dios está en Cristo Jesús. En Cristo Jesús hay perdón de pecados. En Cristo Jesús hay justificación. En Cristo Jesús hay santificación. En Cristo Jesús hay vida eterna. En Cristo Jesús hay salvación. Lo único que se tiene que hacer es: sí, Señor, me arrepiento, Jesucristo, y yo te acepto, creo en ti, escojo creer en ti, te recibo. Recibir a Cristo no es hermano, es aceptar la realidad de que Él es lo que Él dijo ser, lo que la Biblia enseña, que todo lo que Él dice es verdad. Y sé feliz, vive una vida eternamente agradecido con el Señor. O sea, el mensaje para mí, lo que veo aquí, es tanto para el perdido como para el mismo Hijo de Dios. Y hablando de los hijos de Dios, digo yo, mucho más a ti, que tú te arrepentiste y que confesaste a Cristo como el Señor, como el Hijo de Dios. Mucho más. Y mira lo que hace Dios con esos perversos, aún si se lo niegan o lo negaron, y si se arrepienten, Dios dice: ven, hijo, ven, hijo. Pues mucho más a nosotros. Amén, hermanos. Cierren sus ojos y voy a orar. Vamos a ser despedidos. De manera que la invitación para aquella persona que no se ha arrepentido es: arrepiéntete y cree en el Evangelio. En tu corazón, con tus propias palabras, abre tu vida a Jesucristo. Y la palabra dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, es decir, Dios, y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Así de sencillo. Y la invitación para los hijos de Dios, otra vez, mucho más: simplemente recapacita, vuelve en ti y regresa a la casa de tu padre, usando la analogía o la parábola del hijo pródigo. ¿Cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí me estoy muriendo de hambre y ni siquiera me dan la comida de los cerdos. Ya sé lo que haré. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser hecho tu hijo. Hazme aunque sea uno de tus esclavos, de tus siervos. Y tomando acción, se levantó y fue a su padre. Pero su padre, cuando lo vio a lo lejos, y obviamente su padre estaba esperándolo todos los días, mirando hacia allá, hacia el camino, allá de la montaña, allá donde viene el camino hacia acá. Y lo vio su padre que venía, y su padre corrió hacia él y lo abrazó y lo besó. El hijo lo único que le dijo: Padre, no, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. Hagan una fiesta. Su papá lo abrazó, hermano, y dijo: hagan una fiesta, porque mi hijo se había perdido y ha sido encontrado, era muerto y ha sido resucitado. Como hijos de Dios es simplemente reconocer. Nada te va a echar en cara el Señor, nada, cero, nothing. Está esperándote con los brazos abiertos. Él va a llorar contigo, pero va a llorar de alegría, de amor. Y una vez roto eso entre tú y Él, vas a experimentar la plenitud de vida, el Evangelio, la vida plena, vida abundante. Señor, gracias por tu amor, gracias por tu gran paciencia que tienes con la humanidad. Gracias por tu plan tan asombroso, maravilloso, Dios. Realmente, como el apóstol Pablo: oh Señor, qué
Qué grande, y no podemos comprender qué sabio eres, Señor. Y tu plan ha sido amor, 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 gracia para el miserable pecador. Gracias, Señor, por tu amor. Es lo único que nos da la fuerza, el ánimo, la confianza para venir una y mil veces hacia ti, Señor, sabiendo que tú nunca, nunca, nunca nos rechazas, nunca nos echas fuera. Gracias, Padre. En Cristo Jesús oramos. Hermanos, ahora que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos y con cada uno de nosotros ahora y siempre. Amén. Estamos despedidos, hermanos.